En las últimas horas, por fin, hemos tenido una esperada actualización sobre Jimin. Según se ha compartido, recientemente fue visto en las oficinas de HYBE, lo que confirma que sigue trabajando y manteniéndose activo a pesar de que no suele aparecer públicamente con frecuencia. El grupo Makin de Cortis relató que tuvieron un encuentro inesperado con Jimin y Namjoon en el ascensor del edificio de HYBE. Durante ese momento, Jimin los saludó con amabilidad y les dijo palabras de ánimo. «Lo están haciendo genial, fighting». Este detalle emocionó mucho a los fans, ya que además conecta con una pista previa. Días atrás, Namjoon había subido una foto en el ascensor y detrás de él se alcanzaba a ver una silueta que muchos pensaron que podía ser Jimin. Ahora se confirma que efectivamente era él. Los integrantes del grupo también contaron que, en ese mismo contexto, quisieron expresar su agradecimiento a Jungkook, ya que en un reciente live mencionó una de sus canciones. Ellos, con mucho respeto, hicieron una reverencia y comentaron: «Nuestros Sunbaenim siguen mencionando nuestras canciones, como Jungkook. Hagamos una reverencia, gracias». Por otro lado, también ha circulado un video de Jimin en el gimnasio. Es importante aclarar que este clip no corresponde a un momento actual, sino que fue grabado cuando él se encontraba en Los Ángeles. En las imágenes se le puede ver entrenando tranquilamente junto a Namjoon, lo que deja ver la buena relación y la rutina compartida entre ambos. Aunque no se trate de un contenido reciente, los fans lo han recibido con mucho cariño, ya que siempre es especial poder ver a Jimin en momentos más naturales y relajados, disfrutando de su tiempo de entrenamiento. También existe un video en el que aparece Jungkook en el gimnasio. En dicho video también aparece Taehyung junto al instructor de gimnasia, Hanjin Choi. El fragmento específico en el que ambos aparecen juntos con el instructor se encuentra entre el minuto 26:40 y el 27:22 de un video disponible en YouTube. Ahora que toda esta polémica ha estado circulando, muchas personas han comenzado a poner en duda la conexión entre Jimin y Jungkook. Sin embargo, hoy quiero recordar y recalcar por qué la relación que ambos tienen es única, especial y llena de una magia que difícilmente puede encontrarse en otro vínculo. Y para comprenderlo con mayor claridad, es necesario hablar del Golden Closet Film GCF in Tokyo, un proyecto sumamente significativo tanto para Jungkook como para Jimin. En primer lugar, debemos entender que ese viaje fue realizado únicamente por ellos dos, sin la compañía de otros miembros ni del equipo habitual. Fue un viaje planeado cuidadosamente por Jungkook con un propósito muy específico: hacer sentir bien a Jimin. En aquel momento, Jimin no se encontraba en su mejor estado de ánimo, y Jungkook, como alguien cercano y atento a sus emociones, quiso darle una experiencia diferente que lo ayudara a despejarse, a sonreír y a recobrar energías. Mucha gente ha tratado de minimizar la importancia de este viaje, afirmando que se trató de algo de trabajo o de una actividad organizada por la empresa. Pero cuando analizamos los hechos, este argumento pierde sentido. ¿Por qué? Porque Jungkook fue quien se hizo cargo absolutamente de todos los gastos del viaje. Nada fue cubierto por la compañía. Todo salió de su propio bolsillo, lo que demuestra que no fue una obligación laboral, sino un gesto completamente personal. Y si eso no fuera ya lo suficientemente revelador, hay otro detalle aún más significativo. Jungkook también asumió los gastos de la producción del video que le dedicó a Jimin, el famoso GCF in Tokyo. Ese video no es simplemente una recopilación de momentos, es una forma de mostrar al mundo cómo Jungkook ve a Jimin a través de sus propios ojos. Cada toma, cada ángulo y cada detalle está impregnado de admiración, cariño y un profundo afecto. La elección de la música que acompaña el video no fue casualidad.
Jungkook seleccionó una canción que pertenecía a otro artista, cuya letra estaba cargada de un significado muy especial. No solo se trataba de una melodía bonita, sino de una declaración implícita de lo que Jimin representaba en su vida. Para poder incluir esa canción, Jungkook tuvo que pagar de su propio bolsillo los derechos de autor, lo que añade otra capa de sinceridad y entrega a este regalo. No era simplemente un video bonito, era un mensaje, un grito silencioso que expresaba: esto es lo que Jimin significa para mí. Además, en el libro de BTS, en el capítulo dedicado al amor real, se hace referencia a este momento. Allí se explica que muchos dentro de la empresa no estaban seguros de que este viaje fuera una buena idea. Sin embargo, a Jungkook y a Jimin no les importó la desaprobación o las dudas de otros, porque ellos ya habían tomado la decisión. Lo que querían era compartir ese tiempo juntos, y lo hicieron sin mirar atrás. Esa determinación demuestra lo fuerte y genuina que es su conexión. En varios momentos, ambos han confesado que en esa etapa se sentían un poco perdidos, inseguros y que necesitaban un espacio de refugio. Y es precisamente ahí donde entra en juego lo especial de su relación. Entre todos los miembros del grupo, entre todas las posibles compañías que podían elegir, ellos dos decidieron escogerse mutuamente. Jimin se convirtió en el refugio de Jungkook, y Jungkook en el apoyo fundamental de Jimin. Hablemos un poco del significado de la canción que Jungkook eligió. Cuando Jungkook eligió la canción There For You para el Golden Closet Film in Tokyo, no lo hizo al azar, sino con una intención emocional. La letra habla de alguien que se siente perdido, agotado y rodeado de falsedad, pero que encuentra en otra persona la luz que lo sostiene. Desde el inicio, el mensaje es fuerte. Me desperté enojado hoy y últimamente todo el mundo se siente falso, lo que refleja un estado de vulnerabilidad y cansancio personal. Sin embargo, inmediatamente aparece la necesidad de apoyo. No puedo hacer esto solo. A veces solo necesito una luz. Este verso marca el tono del GCF, donde Jimin aparece no solo como protagonista visual, sino como ese alguien especial que le brinda compañía y esperanza. La canción también enfatiza la reciprocidad en una relación profunda. Ahí estaré para ti, pero tienes que estar ahí para mí también. Este matiz es importante porque no se trata únicamente de un ofrecimiento de ayuda unilateral, sino de reconocer que el vínculo verdadero se sostiene en ambas direcciones. Jungkook, al poner estas palabras sobre imágenes de Jimin en un viaje compartido, parece estar diciendo que en su vida no basta con dar, también necesita recibir. En otras palabras, está mostrando que la presencia de Jimin es vital para él, que su apoyo, cariño y compañía le dan fuerza. El montaje del video refuerza este mensaje. Jungkook lo edita con tomas suaves, con colores cálidos y escenas que muestran a Jimin en momentos de alegría, tranquilidad y naturalidad. No es un simple recuerdo turístico de Tokio, sino un retrato íntimo, donde Jimin aparece como el centro luminoso del viaje. Cada encuadre y cada transición parecen cuidadosamente elegidos para resaltar la belleza y la calma que Jungkook encuentra en él. Al unir esas imágenes con la letra, el mensaje se vuelve claro. Jimin no es solo alguien con el que comparte viaje, es el apoyo emocional que lo ayuda a superar etapas difíciles. La parte de la canción que dice «Estoy corriendo, corriendo, solo para mantener mis manos sobre ti», tiene un tono confesional que agrega más profundidad. Habla de esfuerzo, de la necesidad de no soltar a la otra persona aunque la vida sea dura. En el contexto del GCF, esta línea puede interpretarse como una promesa. Jungkook muestra, a través de imágenes y música, que está dispuesto a luchar por mantener cerca esa relación. A no dejar que la distancia, el tiempo o las dificultades lo separen de quien le da tanto sentido.
Por lo tanto, al elegir esta canción para el GCF protagonizado por Jimin, Jungkook quería transmitir varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, el agradecimiento y reconocimiento por todo lo que Jimin significa para él. Un refugio, una luz en momentos oscuros, alguien que lo escucha y lo comprende. En segundo lugar, la necesidad de reciprocidad, es decir, la confesión de que también necesita que Jimin esté para él, que no es suficiente con que él dé, sino que su vínculo se construye de ida y vuelta. Y finalmente, la promesa implícita de compañía y cuidado, reflejada tanto en la letra como en las imágenes. En conjunto, el resultado es un retrato sincero y profundo de su relación, más allá de la superficie. La música aporta el marco emocional y el video, con sus colores y gestos, lo hace tangible. Jungkook logra transmitir sin palabras lo que quizás no diría directamente, que en Jimin encontró a alguien esencial, alguien que no solo ilumina un viaje a Tokio, sino también su vida. De esta manera, el GCF no se limita a ser un simple recuerdo grabado, sino que se convierte en un homenaje, en una confesión artística de afecto, confianza y conexión mutua.